Cuando polarizo las dos uniones en forma inversa, el dispositivo no conduce y es análogo a un diodo en dicho régimen de polarización. Y cuando trabajaba en esos dos modos, yo decía que el transistor era un interruptor, pero ahora es un interruptor controlado. A diferencia del diodo, que era un dispositivo que conmutaba solo. Pero nos quedamos en el análisis de la otra zona, que es cuando yo tengo una unión en directa y la otra en inversa. Y en este caso, por ejemplo, para este transistor PNP, en donde polarizo con esta fuente más menos BDB a la unión emisor-base y más menos BCC a la unión base-colector, nos damos cuenta de que la polaridad positiva llega a la zona P, la polaridad negativa a la zona N, por lo tanto, esta unión está en directo, pero si vemos la fuente de acá, la polaridad positiva llega al N, la negativa al P, por lo tanto, la unión base-colector está polarizada inversamente. En estas condiciones, entre emisor y base, tengo una especie de diodo equivalente, polarizado directamente, y por lo tanto la corriente entre emisor y base, la corriente que circula por el emisor, va a ser una exponencial, tal como lo vimos en el diodo anteriormente. La corriente de saturación por E elevado al voltaje base emisor dividido la tensión de juntura. ¿Dudas hasta el momento? Ninguna parece. Ya. Entonces, como tiene polarización directa, aquí va a haber una gran corriente, pero como este cristal es muy pequeño, recuerden que era muy delgado, y con pocos portadores, aquí en el fondo están traspasando muchos huecos de conducción. Algunos se van a combinar con los electrones de conducción del cristal M, pero la gran mayoría, como esta unión es delgada, van a traspasar la segunda unión, que está polarizada inversamente, y van a llegar al colector. Y recuerden que aquí ya vuelven a ser portadores mayoritarios. Entonces tengo una unión que está polarizada inversamente, pero que tiene corriente. O sea, tiene voltaje apreciable y corriente apreciable al mismo tiempo. O sea, en el fondo, tengo una potencia que no es despreciable aquí. Y básicamente este fenómeno que es interno, yo cómo lo represento desde el punto de vista circuital, con dos parámetros, alfa y beta, que me relacionan la corriente de emisor con la de colector y la corriente de base con la corriente de colector. Alfa es la proporción entre corriente de colector respecto a corriente de emisor, y es cercano, habíamos dicho, entre los 0,95 a 0,99 veces. O sea, entre el 95 y el 99% de la corriente de emisor pasa al colector. Mientras que el parámetro beta es el que relaciona la corriente de colector con la corriente de base, que normalmente está entre 100 a 300 o entre 50 a 300, dependiendo el dispositivo que estemos usando. O sea, quiere decir que la corriente de base es entre 50 a 300 veces menor de cualquiera de estas dos corrientes.
¿Dudas hasta el momento? Ninguna, parece. Profe, en el chat le preguntaron. Ya. ¿Cuál dijo que era 300 veces menor? Iván pregunta. Iván, la corriente de base es la que es 300 veces, entre 50 a 300 veces menor que la corriente de colector. Digo, ¿por qué digo entre 50 y 300? Porque va a depender del dispositivo específico que estemos usando. Y eso viene de la longitud de la unión y lo poco dopada que está. Entonces tenemos un dispositivo que, si se fijan, fluye por aquí una corriente más grande y aquí una corriente muy pequeña. Pero esta corriente, que es muy pequeña, es la que me permite, mediante esta unión de acá, mantener la polaridad directa acá e inversa acá. Y como esto, desde el punto de vista externo, yo lo veo como una especie de nodo, en donde se debe cumplir sí o sí la ley de Kirchhoff. Así que yo, manipulando esta pequeña corriente de base, que es, como decíamos, entre 50 a 300 veces menor que la corriente de colector, debido a las propiedades internas del transistor, yo sé que al manipular esta, en el fondo provoco variaciones acá. Ejemplo, si acá están circulando eh, 1 miliamper, ¿alguien me puede sacar un cálculo rápido de cuánto es 300 veces 1 miliamper? ¿0,3 amperes? O 300.000. ¿Qué pasa si yo, mediante o alguna otra fuente externa, reduzco esta corriente de 1 miliamper a 0,5 miliamper? Perdón. ¿En cuánto va a disminuir la corriente acá? Eso es la mitad. A 0,15 amperes. Pero si se fijan, la variable que yo manipulé, aquí yo manipulé 0,5 miliamperes y provoqué una variación acá de torno a 0,15 amperes. Entonces, para mí es más seguro manipular un circuito desde acá y provocar efectos acá que manipular acá directamente. Ese es en el fondo el principio básico del transistor. ¿Se acuerdan que antes les había comentado de que la electrónica consistía en el fondo en controlar o regular el flujo de electrones? Aquí estamos haciendo eso. Mediante esta corriente de base, estamos regulando el flujo entre emisor y colector. Simbología. Cuando nosotros tengamos un transistor con dos cristales P, se llama PNP, y en este caso se simboliza así. Todo transistor, en este caso transistores bipolares, que son los que estamos viendo ahora, se simbolizan como una línea vertical con dos terminales que nacen desde la línea y un tercer terminal perpendicular a dicha línea. El terminal perpendicular es la base y los otros dos son colector y emisor. Para diferenciar el colector del emisor, en el símbolo se agrega una flechita.
que en el caso del PNP, la flechita va entrando, y en el del NPN, la flechita va saliendo. No se preocupen si no lo recuerdan de una. Para algo está San Google y San Wikipedia. Pero recuerden de que mediante la flecha yo puedo distinguir si es un transistor NPN o PNP. ¿Y por qué para mí es importante distinguirlos? Porque para poder polarizar, por ejemplo, esta unión en directa, necesito conectar acá terminal positivo y acá un negativo, mientras que acá necesito conectar un negativo y acá un positivo. Como decíamos, en modo activo, que es el que le vamos a hacer más hincapié ahora, la unión base-emisor en este caso va a estar directa, la base colector inversa, y voy a tener una corriente establecida entre emisor y colector. Aquí básicamente hay un desarrollo más detallado a nivel de ecuaciones. Ahí se los dejo para los que quieran hincarle más el diente a la parte física. Y vamos a la parte más fundamental para el punto de vista eléctrico, que es el planteamiento de las leyes de Kirchhoff en este elemento. En este caso yo puedo establecer malla 1, malla 2, y aquí viene el detalle importante. Bajo esta configuración, aquí tengo una tensión de polaridad positiva que viene, dame un segundo chiquillo aquí, una tensión de polaridad positiva que llega al cristal P y un negativo que llega al cristal N. Por lo tanto, si llega positivo acá y negativo acá, ¿cómo está polarizada la unión entre base y emisor? Inversa. Terminal positivo al P, negativo al N. Positivo con P, negativo con N. ¿Cómo debería estar? En directa, como dice Matías acá en el chat. Bien, Matías. Entonces, está en directa. Si está en directa, ¿qué tensión tiene la unión acá? ¿Qué voltaje tendría la unión? Sí, pero, o sea, voltaje base emisor. Pero, ¿cuál sería el valor de voltaje base emisor si la unión está en directa? Voltaje base-base, No. o sea, del... ¿no? ¿Qué voltaje yo tenía en un diodo cuando estaba polarizado directo? 0,7 o no? Sí, sí. Idealmente 0 como ponen acá, y en la práctica 0,7, 7 silicio y 0,13 de germanio. Quedémonos con 0,7. 0,7. Entonces, bien, 0,7 volts acá. Y tengo una fuente acá. Y tengo acá un circuito cerrado. Por lo tanto, ¿cuál es el único parámetro que me queda pendiente a mí por calcular acá? Si tengo establecido tengo establecido este voltaje acá y tengo establecida la resistencia.
¿El valor de la corriente? Eso, la corriente. Bien. Entonces la corriente en este caso sería el voltaje base-base menos los 0,7 volts dividido la resistencia de base. ¿Por qué estoy contemplando los 0,7 volts? Porque usualmente este voltaje igual no es muy elevado. Entonces no sería tan correcto aquí despreciar la caída de 0,7 volts de la unión. Con ese cálculo, pues yo obtengo el valor de la corriente de base. Como esto es un parámetro interno, y por lo general uno usualmente las resistencias, a no ser que sean potenciómetros, uno no las varía, con lo único que yo podría modificar este valor de corriente es con la tensión de acá. ¿Ven el mouse, cierto? Sí. Y recordemos de que la corriente de colector, nosotros decíamos que es beta veces la corriente de base, por el tema de las relaciones entre las densidades de carga y los tamaños de las uniones. Entonces, asumamos un beta de, por ejemplo, 200. Entonces, al yo tener una corriente de base, esta automáticamente me queda fijada en 200 veces el valor de la de acá, por un tema de principios físicos internos del transistor, que es lo que habíamos explicado recientemente. Ahora, si esta corriente es forzosamente 200 veces la de acá, fíjense, yo acá tengo otro circuito, donde tengo voltaje CC, BCC, tengo la resistencia de acá, tengo la corriente y tengo este voltaje. Si tengo la fuente fija, tengo la resistencia fija, la corriente está impuesta por el valor de la corriente de base, ¿cuál es el valor que tendría que forzosamente modificarse en el circuito de la derecha, de tal forma que las leyes de Kirchhoff se cumplan? Aquí Matías dice el voltaje del colector. Y el voltaje del colector respecto aquí, porque por lo general el voltaje no siempre lo mide entre dos puntos. Matías acaba de mandar por el chat un palo de vinilla. Tuviste, pero a punto de... Y te equivocaste al final. El voltaje del colector es el que varía para poder satisfacer acá la ley de las leyes de Kirchhoff, pero no es VCC el que varía, porque esta es una fuente externa. El que varía es el voltaje del colector respecto al emisor. Si yo me sitúo con un test entre acá y acá, va a ser este el voltaje que va a variar. O sea, síganme, vean cómo es la cadena. Como acá, esto se impone, perdón, la resistencia es fija, esto se impone por propiedades físicas que es 0,7 volt. A medida que yo varío el voltaje de base, provoco variaciones en la corriente de base. La corriente de base, a su vez, que venía influenciada por esta tensión, impone una corriente en el colector.
como yo acá tengo una fuente y una resistencia, para poder satisfacer las leyes de Kirchhoff, esta corriente que se impone termina modificando el voltaje colector emisor de tal forma que BCC menos RC por IC menos BCE sea igual a 0. Así yo cumplo la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. O sea, mediante, si se fijan, la manipulación de esta corriente, yo modifico esta tensión. Y como decíamos, de que por propiedades. Sí, exactamente. Pregunta Iván, al aumentar la corriente IC, ¿BCE se reduciría entonces? Sí. Y ahí lo vamos a ver con más detalle con un gráfico. Pero vámonos por parte. Mediante la manipulación de IB, que yo dije que IB, la corriente de base, es muchísimas veces más pequeña que la corriente de colector, yo termino al final modificando este voltaje. O sea, manipulando una corriente muy pequeña, yo controlo la forma de un voltaje que va a ser más apreciable y de una corriente que va a ser más elevada. A este efecto, que es en el fondo de poder regular mediante una corriente pequeña un voltaje mayor, se le llamaba antiguamente transferencia de resistencia. Y por eso de ahí viene el nombre de transistor. Veamos, sigamos analizando esta configuración que se llama emisor común. Por si acaso, ¿por qué se llama emisor común? Porque el terminal de emisor, que es el que está aquí abajo, bueno, aquí está mejor detallado los nombres. Emisor pertenece tanto al circuito de entrada, base emisor, como al circuito de salida, colector emisor. Como pertenece al circuito de entrada y al circuito de salida, por eso esta configuración se le llama emisor común. Por si acaso, la mayoría de los análisis que vamos a hacer para este tipo de transistores lo vamos a hacer en emisor común. Y desde ahí lo voy a extrapolar a las otras dos configuraciones, que son colector común, que sería el terminal común del de acá. De ahí vamos a ver bien por qué es eso. Y base común, que en este caso es la base, la que se comparte con el circuito de entrada y el circuito de salida. Como podrán ver ustedes, esta se ve más sencilla. Entonces vamos a partir analizando por los circuitos más sencillos. Ahora, ¿recuerdan cuando vimos el concepto de recta de carga con el diodo? ¿O le refresco un poquito la memoria? Creo que le puede refrescar un poquito la memoria. Consulta, chiquillos, ustedes están viendo ahora en sus pantallas la PPT de diodos o la de transistores. Diodos. La de diodos. Ya. Es que aquí está un poco confundido, que no sabía si estaba compartiendo la pantalla general o solo una PPT. El mouse, aquí está. Justamente estaba cerca de la slide de recta de carga. Aquí está. Recuerden que cuando teníamos un circuito
muy sencillo, con una fuente, un diodo y una resistencia. Yo decía que este circuito tenía que satisfacer a la vez las leyes de Ohm y Kirchhoff, que están expresadas acá, y a la vez la ecuación exponencial, que es la curva característica del diodo. Entonces, como tenía que satisfacer a ambas curvas, yo lo que hacía era graficaba la curva propia del diodo y encima graficaba yo la curva correspondiente al circuito externo, que en el fondo es despejar la ley de Kirchhoff, asumiendo acá un voltaje VD que yo no conozco, y me queda una recta, que para mí trazarla no es tan complejo porque yo tendría dos puntos extremos. Un punto en donde el diodo es un cortocircuito ideal, por lo tanto, su voltaje es cero y su corriente es B partido por R. Un punto en donde su voltaje es cero y su corriente es V partido por R. Y el otro punto, que sería cuando el diodo está en circuito abierto en forma ideal, en donde su corriente es cero y su voltaje es igual al voltaje de la fuente. Entonces su corriente es cero y su voltaje es igual al de la fuente. Y como esta es una ecuación lineal, forzosamente cualquier relación entre voltaje y corriente en este circuito tiene que estar dado dentro de esta recta, que tracé con esos dos puntos extremos que calculé recién. Y esa recta, que depende de propiedades exclusivamente circuitales, tiene que ser igual a la función característica del diodo, que es la curva exponencial, que depende de la corriente de avalancha, o la corriente inversa, que se la conoce también, de parámetro NBT, que depende de la concentración de portadores, carga del electrón y diversos otros factores más, pero son todos factores físicos, y de la tensión en bornes del diodo. Entonces, como yo sé que el diodo tiene que satisfacer ambas curvas a la vez, yo las grafico. Y el único punto en el que concuerdan las dos curvas es la solución. Entonces, a este gráfico yo le llamo gráfico de recta de carga, en donde encuentro la curva del dispositivo y la recta de carga, que es del circuito. ¿Se acordaban de eso, no? ¿Le refrescó un poquito más la memoria? Sí, sí. Ya. ¿Por qué hice hincapié en esto? Porque ahora en el transistor nosotros no tenemos una curva característica del dispositivo. Tenemos una familia de curvas. ¿Por qué una familia de curvas? Porque como son tres terminales, y yo por lo general aquí solamente puedo graficar dos variables, lo que hago es graficar, ver una especie de curva de nivel. ¿Se acuerdan cuando en cálculo ustedes tenían cálculo de varias variables? Y para representar una superficie en un plano, lo que hacían en el fondo era representar el plano para distintos valores, el plano XY, para distintos valores del eje Z. ¿Se acuerdan? Sí, aquí me dicen que sí. Aquí estoy haciendo lo mismo. En este caso, estoy graficando corriente de colector versus voltaje colector base, voltaje entre colector y base,
que en este caso me serviría más para la configuración en base común, que sería corriente de colector versus voltaje entre colector y base para distintas corrientes de emisor. Aquí, si se fijan, chiquillos, como decíamos, la corriente de emisor y la de colector eran prácticamente iguales dentro de la región activa. Además de la región activa, donde mi corriente de colector es el parámetro alfa por la corriente de emisor, yo tengo la zona de saturación, en donde tengo ambas uniones polarizadas en forma directa, y mi corriente de colector es constante. Y mi zona de corte, en donde tengo ambas uniones en forma inversa, y por lo tanto mi corriente de colector es igual a 0. Y por otro lado, yo además voy a tener después la curva del circuito, que en este caso, por un lado yo tendría el voltaje colector base máximo, que sería acá cuando no tengo circulación de corriente, y en el fondo el voltaje colector base sería igual a VCC, a esta fuente. Y por otro lado, mi corriente máxima de colector, que sería cuando esta unión esté conduciendo y su tensión sea prácticamente igual a 0, y por lo tanto mi corriente de colector sería igual a mi VCC dividido, en este caso, RC más RB. Y aquí yo plantearía la recta, que eso lo vamos a ver más adelante. Y dependiendo de mi corriente de emisor, voy a situarme en uno u otro punto de operación. Y como el dispositivo tiene 3 terminales, yo puedo plantear la curva de corriente de colector versus voltaje colector base, que esto me sirve en la configuración de base común, y de corriente de colector versus voltaje colector emisor, que me sirve para la curva de corriente de emisor. Perdón, de emisor común, quiero decir. Donde también tengo zona activa, zona de saturación, zona de corte. Ahora, si se fijan acá, chiquillos, en la curva de voltaje colector emisor, si bien aquí aquí ya las curvas de tengo un voltaje colector emisor versus una corriente de colector, y viendo de nuevo el circuito, yo tendría en el fondo, estoy graficando, tensión entre colector y emisor versus corriente de colector para distintos valores de corriente de base, que es lo mismo que tenía acá. Voltaje colector emisor versus corriente de colector para distintos valores de corriente de base. Ahora, ustedes pueden ver de que, a diferencia de la curva anterior, en donde yo decía que la corriente de colector era alfa veces corriente de emisor, y esto es casi plano, aquí igual tengo una pendiente. Las puedo aproximar por unas rectas, que son de pendiente muy baja, pero no despreciable. Y esta pendiente empieza a aumentar a la medida que yo aumento mi corriente de base. Y esto en el fondo yo puedo aproximarlo por rectas, en donde la pendiente es 1 partido la resistencia del circuito, resistencia equivalente del circuito colector emisor. Y esto tiene la peculiaridad de que si yo las proyecto hacia
el eje negativo, se juntan en un punto que se llama voltaje Irving, que es como la tensión máxima que el dispositivo puede bloquear. Bueno, antes de este modelo quiero ir a ver algo más aplicado. Partamos por hacer un análisis de este sistema en corriente continua y de ahí la próxima clase vamos a ver en corriente alterna. Partamos con el circuito más simple, que sería de un transistor en emisor común polarizado con una misma fuente. Si se fijan acá, tengo un voltaje colector que por medio de una resistencia llegó a la base y por medio de otra resistencia llegó al colector. Por el momento olvidémonos de los condensadores. Después les voy a explicar para qué funciona. Yo tendría un circuito simplificado así. Por lo tanto, aquí yo tengo voltaje VCC menos IB por RB menos voltaje base emisor igual a 0. La ley de Ohm aplicada al circuito 1. Con esto yo establezco una corriente de base, que es lo mismo que vimos anteriormente. Con esta corriente de base, yo defino una corriente colector, que es beta veces la corriente de base. Y esta corriente de colector me modifica al voltaje colector emisor mediante la siguiente ecuación: VCC menos RC por IC. Y aquí estaría la gracia del transistor. Esta sería en el fondo la recta de carga, que está aquí, que tiene dos puntos importantes. Uno, cuando IC es igual a 0, y por lo tanto VCE es igual a VCC. Y el otro punto, cuando VCE es 0, y en este caso IC es igual a VCC dividido RC. VCC dividido RC. Y entre esos dos puntos se establece la recta de carga, que depende de la malla 2, de la malla de salida. Y por otro lado, yo tengo la familia de curvas de corriente de base. Y cómo sé en cuál curva yo me sitúo, lo sé mediante el cálculo de IB con el circuito de entrada, el circuito 1. Calculo IB es igual a VCC menos 0,7 dividido RB. Con eso encuentro a cuál de estas curvas, con cuál de estas curvas estoy trabajando, y desde ahí me voy al punto de operación. Quiere decir que aquí en el fondo tengo al transistor trabajando. ¿Dudas hasta el momento? No. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. A los que están conectados aquí, ¿les gustan las películas Marvel? Sí, igual sí. Y las... Alguien está hablando por chat, ¿no? ¿Qué dicen? Igual sí. Y consulta, las escenas post crédito que tiran los spoilers para la siguiente película, ¿les gustan o les desagradan? Al principio. Se ven iguales. Entonces, les dejo una escena post crédito para lo que viene. Resulta que, ¿por qué estoy explicando todo esto?
Porque el transistor lo que va a hacer es lo siguiente. Si yo tengo el circuito con todos los parámetros fijos, constantes, yo voy a tener solamente una recta de carga, o sea, voy a tener una recta de carga, una curva de operación y por lo tanto un punto Q fijo. Pero en la práctica, o sea, cuando yo quiera ocupar el transistor para amplificar una señal, que es una de las aplicaciones más importantes, yo voy a provocar pequeñas variaciones mediante otra fuente externa en esta corriente de base. Como esta resistencia es muy grande, la corriente de base es pequeña, del orden de los microamperes. O sea, por aquí con una fuente alterna muy pequeña, del orden de unos microvolts o unos milivolts, yo puedo provocar esas pequeñas variaciones en esta corriente de base. Si esta corriente de base varía, por ejemplo, de 10 microamperes a 12 microamperes, se produce un salto entre la curva de 10 microamperes a 12 microamperes, que es un valor pequeño. Pero, como vemos acá, al producir al moverse entre las dos curvas, voy a provocar un delta en el voltaje colector emisor, no de microvolts, sino que de varios volts, porque por lo general estas fuentes son de 10 a 20 volts. Y a su vez voy a provocar un delta en la corriente colector, ya no de microamperes, sino que de miliamperes, porque esta es entre 100 hasta 300 veces más grande. Entonces, un delta del orden de milivolts va a provocar un delta en el orden de microamperes, y acá va a provocar a la salida un delta del orden de miliamperes y un delta del orden de volts. Que eso en el fondo es lo que hacen todos los circuitos amplificadores que ustedes tienen, por ejemplo, en la radio o en su celular, para poder escuchar el sonido. La señal como tal que emite el dispositivo es muy pequeña, y antes de ingresar los parlantes, uno la aplica por una serie de transistores que empiezan a amplificar esa señal hasta el punto en que uno puede, hasta el punto en que los parlantes provocan el sonido que uno puede escuchar. Ese es un pequeño ejemplo. Entonces, todo lo que es radio, televisión, procesamiento de señales, antenas, está compuesto con este tipo de amplificadores. ¿Cómo vamos a provocar esas variaciones? Eso lo vamos a ver en la próxima clase con el análisis AC. Que eso ya es un tema bien largo, entonces no es para verlo en el final de una clase, sino que es para verlo completo, en una sola clase. ¿Dudas hasta el momento? No, por ahora no. Ya. Entonces, chiquillos, nos estaríamos viendo la próxima clase. En el U virtual, por si acaso, igual les dejé, están las presentaciones antiguas también, las de ahora, y hay unos videos también que subí de diodos, de diodos hay varios, y de transistor hay uno. Por si les interesa estudiar en los tiempos libres. Cualquier cosa que necesiten me contactan, chiquillos. Cuídense entonces, nos vemos. Chao, profe, nos Que vemos. estén bien. Chao, profe, gracias, chao. Chao, chao. Ya, profe, gracias. Espere, profesor. ¿Ah? Nos vemos. Nos vemos. ¿Alguien quería hablarme o se estaba despidiendo nomás uno? Me parece que solo se estaba despidiendo.